En esta sección veremos la identificación de procesos. Cuando perseguimos la filosofía de Lean Six Sigma para estar orientados a los objetivos del negocio y satisfacer a los clientes, los cambios y la transformación deben ocurrir en todas las operaciones, las cuales están conformadas por un conjunto de procesos que las habilitan. Los procesos son campo de acción de Lean Six Sigma, ya que son los procesos los que permiten impulsar y mejorar las operaciones. Los procesos son grupos de actividades y tareas lógicas relacionadas, secuenciales y conectadas que toman insumos de un proveedor, se agrega valor y se producen resultados que se dirigen a un cliente. En dependencia del nivel de madurez que las operaciones tengan dentro del ámbito empresarial, los procesos pueden estar optimizados en su nivel más alto, lo cual implica que la mejora continua existe y se han adoptado prácticas de clase mundial. Pero pocas son las empresas que llegan a tener niveles maduros de procesos y en muchos casos la madurez es baja, lo que representa que los procesos no existen o se hacen de forma esporádica, no están documentados, cada uno lo realiza a su mejor criterio. Y aún en empresas con madurez media de procesos, muchas veces lo que está documentado suele estar desactualizado o varía considerablemente de la realidad. Una actividad importante en la fase de definir de la metodología DMAIC es conocer a profundidad el proceso y sus actividades que lo componen, con el fin de entender su complejidad, efectividad y desempeño. El propósito de esta fase es establecer objetivamente el punto de partida como la base para la mejora. Los procesos suelen clasificarse en tres grandes grupos. Veamos. El primer grupo es administración y gerenciamiento. Estas son actividades de la alta administración y suelen representar la menor cantidad de procesos y su recurrencia es poca pero más flexible. Algunos ejemplos de esta categoría son planificación estratégica, revisiones, rendición de cuentas, negociaciones, gestión de políticas, gestión de riesgos, proyectos. El segundo grupo son los procesos operativos. Estas son actividades de la cadena de valor o del núcleo del negocio y suelen representar la mayor cantidad de procesos y su recurrencia es alta y menos flexible, es decir, suelen ocurrir de formas similares una y otra vez. Algunos ejemplos de esta categoría son diseño de productos, inventario, manufactura, marketing, ventas, atención a clientes. El tercer grupo son los procesos de soporte. Estas son actividades de las áreas de apoyo a la operación y a la administración, y suelen representar una cantidad media y su recurrencia suele ser entre media y alta. Algunos ejemplos de esta categoría son tecnología, informática, contratación, finanzas, compras, entre otros. La gestión empresarial basada en procesos es crucial para cualquier esfuerzo de mejora continua, porque permite particionar las operaciones en subsegmentos y definir la secuencia y forma precisa en que las cosas debieran de suceder. Además, permite algo muy importante respecto al cliente y es poder determinar las líneas continuas de flujo de trabajo que llegan hasta los clientes a lo largo de toda la cadena de valor. La gestión de procesos permite entonces obtener resultados predecibles y estables, lograr los objetivos al cumplir con la generación y entrega de valor hacia los clientes, evaluar su gestión y mantener enfoque costo-beneficio, gestionar la cadena y flujo de valor para entregar productos y servicios que cumplan con los requisitos, y permiten a las empresas ser flexibles ante los cambios necesarios del entorno organizacional. A fin de mantener una correcta gestión y administración de los procesos, es importante poder describirlos por escrito de la manera más simple y para el entendimiento de todos. A esta actividad es algo que se le conoce como levantamiento de procesos, documentación del proceso o mapeo de procesos. El método de preferencia para describir cualquier proceso es identificar su nombre en términos generales, mostrar el flujo de actividades con alguna de las herramientas disponibles y describir su propósito con una descripción operacional.
La identificación de los procesos y su descripción escrita ayuda grandemente en la gestión de proyectos Lean Six Sigma, principalmente porque ayuda a describir visualmente el proceso bajo análisis. Permite capturar datos claves a lo largo del flujo de valor, permite identificar y tener un entendimiento básico de los problemas y establecer una marca específica en donde estos ocurren. Permite definir posibles causas de los problemas a ser comprobados más adelante en la metodología de Mike. Permite definir las distintas versiones de los procesos, así como visualizar y definir estados ideales de cómo debería funcionar. Y permite tener una comunicación rápida y clara dentro del equipo y de las partes interesadas. En cualquier empresa existen múltiples niveles para la definición de procesos. A grandes rasgos, esta definición puede ser en procesos de alto nivel, procesos de nivel medio y subprocesos o microprocesos. Como se muestra, esta clasificación puede ser más detallada y contener varios niveles desde la perspectiva estratégica y bajando en desgloses con distintos detalles hasta llegar a un nivel de proceso secuencial o incluso a instructivos de trabajo paso a paso. A un nivel más detallado de documentación de proceso, podemos identificar características adicionales y valiosas a capturar en la descripción de los procesos bajo el interés del Lean Six Sigma. Estos componentes y su definición son proveedores, las personas o entidades que proporcionan las entradas o inputs al proceso, entradas, llamados en inglés inputs, estos son los materiales, recursos o información requeridos para ejecutar el proceso. Especificación CTP. Características específicas de las entradas o inputs que determinan en qué forma se satisfacen los requerimientos del proceso, conocidos como requerimientos críticos para el proceso o CTP por sus siglas en inglés, Critical to Process. Proceso. Actividades que utiliza una o más entradas, las transforma y que originan una salida que es de valor para el cliente. Salidas. Los productos, servicios o información tangibles que resultan del proceso. Clientes. Personas o entidades que reciben las salidas del proceso. Los clientes pueden ser internos o externos. Especificaciones CTQ. Características específicas de las salidas que determinará en qué forma se satisfacen los requerimientos del cliente, conocidos como requerimientos críticos para la calidad o CTQs, Critical to Quality. Datos. Información relevante del proceso bajo análisis como tiempos, defectos, niveles de inventario, costos y personal. Problemas. Identificación de problemas u oportunidades de mejora dentro del proceso marcados en el lugar específico de ocurrencia o en general. Límites. Inicio y fin que delimitan el proceso y el alcance del proyecto. La efectividad del resto del proyecto de Lean Six Sigma dependen de la precisión del mapa de proceso. Hay tres versiones principales de un mapa de proceso. Primero, lo que las personas que intervienen el proceso piensan que es. Esto incluye a las gerencias, direcciones, jefaturas, equipos de mejora, incluidos el mismo equipo de Lean Six Sigma, auditoría, calidad, entre otros. Es importante revelar a primera instancia el pensamiento de cada individuo dentro de un equipo en cuanto a lo que piensan que es el proceso. Segundo, conciliar lo que es la documentación de identificación de proceso con lo que realmente es. Es una segunda versión del proceso. Estas dos primeras versiones del proceso constituyen lo que se conoce como el proceso tal y como está, y se convierte en la línea base del proyecto de Lean Six Sigma. Un mapa de proceso exhaustivo, tal como está, es uno de los objetivos a corto plazo de una buena identificación y descripción de procesos. A medida que el equipo avanza y realiza el análisis de proceso y la resolución de problemas, avanzarán hacia la tercera versión del proceso llamada cómo debería de ser. En este punto, se debe verificar si las necesidades y requisitos del cliente se han cumplido o excedido. El enfoque en medir está en el proceso tal y como está. Es fundamental capturar una imagen precisa del proceso tal cual. La efectividad de las fases de medición y análisis dependerá de la precisión y los detalles de su mapa de proceso.
Nos preocupan las versiones tal y como están en las fases de definir y medir de la metodología de Mike. Los pasos básicos aplican para cualquier descripción de proceso que se esté creando. Primero, repasar según el charter de proyecto los procesos involucrados y los límites definidos según el alcance de proyecto. Se debe acordar y establecer el nivel de detalle útil para el proyecto, no más y no menos. Demasiado detalle resulta ser agobiante y un desperdicio de tiempo y recursos, pero por otro lado, poco detalle resulta inútil, es decir, no tendrá ninguna utilidad la descripción del proceso elaborada y simplemente se dejará botada y sin uso. Identificar los tipos de descripción de proceso, ya sea narrativa, gráficas, videos, etc. Tercero, seleccionar las actividades dentro del proceso. Se recomienda utilizar notas adhesivas por cada actividad. Esto permitirá fácilmente reordenar las actividades y su secuencia. Cuarto, adecuar las actividades según las observaciones del proceso y visitas al Gemba o lugar de trabajo y donde ocurren las actividades. 5. Es importante acordar la razonabilidad del proceso descrito, validarlo con las personas a cargo de las actividades y obtener retroalimentación de los supervisores y encargados. 6. Es importante identificar la ruta más rápida y directa a la salida deseada. Esto permite identificar preliminarmente actividades que agregan y que no agregan valor. Y finalmente, identificar la versión de la descripción del proceso, es decir, si es histórica, supuesta, actual, corroborada en el Gemba o lugar de trabajo y donde ocurren las actividades, entre otros. A continuación, brindamos algunas recomendaciones para el levantamiento de cualquier proceso bajo la perspectiva de Lean Six Sigma. Se debe recorrer el proceso de inicio a fin, como ocurre el flujo de valor, y luego de fin a inicio, que es la perspectiva del cliente. Ir al Gemba, que significa ir a donde el verdadero trabajo ocurre. Nada será más claro ni realista que esto. De ser posible, se recomienda hacer una grabación en video del proceso. Identificar las distintas versiones del proceso con fecha y hora de levantamiento del proceso. Mantener un claro control de versiones, incluyendo quienes participaron y validaron los documentos del levantamiento de procesos. Es importante en Lean Six Sigma que no importa la perfección de símbolos o nomenclatura utilizados. Para Lean Six Sigma, esto es un desperdicio de sobreprocesamiento o extra procesamiento, según los 7 desperdicios de la filosofía Lean. Se debe concentrar en el proceso en sí. Finalmente, comenzar a identificar las métricas para medir la velocidad, costos y calidad relacionados. Finalmente, con base a los principios presentados y la experiencia de ejecución de múltiples proyectos de Lean Six Sigma, se debe considerar las siguientes precauciones y errores comunes. La documentación no es sustituta de la observación. Cualquier proceso ya documentado, sea bajo un sistema de gestión o documentado a partir de entrevistas y sesiones de trabajo, debe ser validado con visitas al lugar de trabajo y recorridos del proceso. Recordar que el documento derivado del levantamiento de proceso es un medio, no es el objetivo. Hay que invertir el tiempo suficiente para lograr un buen trabajo orientado a los objetivos y principios presentados. El alcance del proyecto está dado por el ámbito definido en el charter de proyecto. El levantamiento del proceso no debe abordar más allá de los límites definidos. Se debe recordar que ninguna persona tiene todo el conocimiento. Esto aplica aún para los encargados y supervisores del proceso. Es importante incluir una variedad suficiente de personas para obtener un buen levantamiento. Finalmente, hay que buscar siempre que el trabajo a realizar sea de utilidad en el resto del proyecto Lean Six Sigma. Entre los documentos mínimos para un levantamiento de proceso exitoso y para un proyecto usual de Lean Six Sigma, se recomienda describir el proceso en un formato CIPOC, que suele ser un paso obligatorio de la metodología DMAIC, algunas veces incluido en la fase de definir y otras veces incluido en la fase de medir. También un mapa de flujo de valor, VSM, por sus siglas en inglés de Value Stream Mapping. Un listado de actividades con identificación de valor agregado y valor no agregado, y todos estos validados con visitas al Gemba por medio de la observación de proceso.
Si el enfoque de proceso es transaccional, se deberá trabajar en un mapa de proceso por departamentos, funciones cruzadas o carriles, llamado también Swim Lane Process. Si el enfoque es mejorar un área de trabajo, se recomienda utilizar el diagrama de transporte o de espagueti.